Ya, ahora sí, ¿se escucha mejor? Ya, perfecto. Vamos comenzando entonces. Ya, a ver, vamos comenzando, ¿ya? Mira, vemos acá el proceso histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? Posterior al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ¿correcto? ¿Qué sucede? Mira, viene la etapa denominada la guerra, la llamada la Guerra Fría, ¿correcto? En este periodo de la Guerra Fría, los detalles aquí es los conflictos, ¿no? A partir de la expansión económica, ¿no? Expandir el poder, también lógicamente político, en áreas de influencia por parte de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, de los dos bloques económicos que salieron vencedoras en la Segunda Guerra Mundial. Me estoy refiriendo a, por el lado oriental, la Unión Soviética, y por el lado occidental, a los Estados Unidos, ¿correcto? Las grandes potencias. Este periodo entonces, en la cual hay una rivalidad y una etapa de tensión militar, no solamente la rivalidad política o económica, sino llega un proceso de tensión militar entre estas dos potencias. A esto vamos a denominar o llamar la Guerra Fría, ¿correcto? El proceso de la Guerra Fría. Ya el enfrentamiento entre estas dos grandes potencias, que no se va a dar de manera abierta o directa, pero sí se va a dar a través de qué? De enfrentamientos en las llamadas zonas o áreas de influencia, ¿correcto? Va a haber enfrentamientos, sí, pero en las zonas de influencia, claro, en áreas que se buscaba, lógicamente, evitar la expansión de uno de los modelos económicos, ¿no? Tanto la Unión Soviética buscando entrar en territorio o en área de dominio capitalista, y los Estados Unidos haciendo lo propio, buscando entrar en áreas de influencia del socialismo, ¿no? Soviético. Muy bien. Ya entonces denominamos la Guerra Fría, también llamado el mundo bipolar en ese entonces, ¿no? La bipolaridad mundial global. ¿Ya? Y los países, como tuvieron que poco a poco, bueno, o buscaron poco a poco aliarse, ¿no? O estabas del lado americano con el capitalismo, o te pasabas al bando socialista con la Unión Soviética, ¿no? Muy bien. Entonces, en este proceso, en esta situación de Guerra Fría, de etapa de tensión, se ocurren también grandes situaciones sociales en la historia mundial, como por ejemplo la revolución en China, ¿correcto? Que surge como una amenaza sobre todo el mundo capitalista. Los Estados Unidos lo ve como una amenaza. La revolución en China, ¿correcto? Primero una revolución nacionalista, procapitalista, y luego a la revolución por el lado comunista, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esto motivó, ¿correcto? Entonces, esta revolución en China se convirtió en una amenaza para los intereses norteamericanos, ¿no? Y luego los problemas con las descolonizaciones, ¿ya? Las economías, los países que, con las con las economías de tanto socialismo como capitalismo en colonias asiáticas y africanas, llegan pues a despertar el nacionalismo, y este nacionalismo conllevó lógicamente los procesos de independencia, ¿ya? Y salir de la descolonización, o descolonizarse, perdón, ¿no? Salir de la etapa colonial. Muy bien. A ver, en esta Guerra Fría, un ratito, discúlpame.
ahora sí. Ya te decía entonces, en el caso de esta Guerra Fría, ¿correcto? Las características que se van a dar, ¿no? En el contexto mundial. Pero te decía la bipolaridad global, la bipolaridad mundial, donde económicamente se proponen o plantean planes de recuperación. Después, lógicamente, la Segunda Guerra Mundial, o finales de la Segunda Guerra Mundial, económicamente hay problemas, ¿correcto? En Europa, sobre todo, ¿correcto? En Europa lo que se busca es la reconstrucción, después de los bombardeos, ¿no? Y la cruda guerra que se vive entre los países de Europa, esto generaba un gran gasto público, ¿no? La inversión para poder recuperarse los países que habían participado en la guerra. Hablemos de la Alemania, lógicamente, que es la más derrotada, ¿no? La más perjudicada, Italia, Francia, correcto, que fue invadida en plena guerra, hasta la misma Reino Unido, ¿no? Inglaterra, correcto, que tiene que reconstruirse debido también a los bombardeos, ¿no? Que sufrió algunas de sus principales ciudades. Entonces, todo esto motivó una reconstrucción económica y para eso se establece un plan económico por el lado occidental, por el lado norteamericano, el Plan Marshall, ¿correcto? Que financió, prestó lógicamente para la reconstrucción de Europa Occidental. Y esto, lógicamente, esos préstamos que hacían, esos préstamos lo que hacían era buscar, ¿ya? Aliados, ¿correcto? Aliados económicos, ¿ya? Aliados políticos y aliados militares en caso de un eventual escenario de una siguiente guerra mundial, ¿ya? Esto para los países de Europa. Se estableció otro plan económico, también por el lado americano, el Plan Dodge, para reconstrucción económica e industrial de Japón, ¿correcto? Ahora para reconstruir Japón. ¿Qué pasaba con Japón? Recuerda después el bombardeo nuclear, también quedó en una crisis tremenda, ¿no? Y la reconstrucción de Japón, ¿por qué se da? ¿Por qué los norteamericanos deciden invertir en Japón para recuperarla, para recuperar su industria automotriz, su industria naval, su industria militar? Porque ¿crees que Estados Unidos se sentía culpable, tenía sentimiento de culpa por lo que había pasado después del bombardeo nuclear? ¿Mm? ¿Tú crees que Truman se sentía mal, no podía dormir con la conciencia después del bombardeo nuclear y los millones de muertos? Muy bien, José Luis, claro, si siempre están para el mundo, ¿no? ¿Ya? ¿Tú crees que el Capitán América se sentía mal por lo que había pasado con Japón? ¿Mm? No, ¿cierto? En realidad, intereses lógicamente geoestratégicos. ¿Qué pasaba en Oriente? Tenías a la Unión Soviética, ¿cierto? A la Unión Soviética al otro lado del Pacífico. Exacto, y también tenías a otro gran problema, otro dolor de cabeza que nacía, China. ¿Está bien? China que era aliado de la Unión Soviética. Recuerda que Stalin y Mao eran patas, ¿no? Eran bros. Entonces, esa situación o ese contexto político de tener a China como aliado de la Unión Soviética o amigo o cercano, ¿no? Eh, pues preocupaba. Entonces necesitabas tú ahí un enclave, ¿no? Un aliado estratégico, alguien que en todo caso se desatara una situación de conflicto, pudiera darte la mano, ¿no? Y los japoneses fueron en este caso los que, después de su rendición absoluta, aceptaron el apoyo norteamericano, puesto que veían otra gran amenaza, ¿no? La amenaza del socialismo, del comunismo soviético y chino. Recuerda que Japón, recuerda que estuvo participando en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿en qué bloque? En el bloque fascista, ¿no? En el bloque de ultraderecha. Japón es capitalista, ultracapitalista, ¿correcto? Entonces no va, lógicamente no ve bien en la expansión del comunismo y socialismo soviético y menos el comunismo chino. Entonces para ello recibe el apoyo norteamericano. Y bueno, entonces ya Estados Unidos tiene un aliado ahí en las islas de Japón, ¿no? El archipiélago japonés. Muy bien. Mientras que para el lado oriental, ¿qué hacen los soviéticos? También tienen que invertir, ¿correcto?, en la recuperación y reconstrucción de los países de Europa oriental, que también fueron afectados por ese tema de la guerra, ¿no? Así sea el plan Molotov para la reconstrucción de Europa oriental, ¿correcto? Surge luego la Comecon, el Consejo de Ayuda Mutua Económica, que provee el intercambio entre los países soviéticos. Una economía dinámica, ¿ya? Pero dentro de los países soviéticos, aliados al sistema soviético. Se forman también bloques militares. Lógicamente, en la tensión hay que todos buscar amigos, ¿no? Quienes puedan apoyarte en una posible guerra, en un escenario bélico. Se forma la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, en 1949, correcto, liderado por los Estados Unidos. También se forma el Pacto de Varsovia, 1955, en el lado soviético, correcto. Los gobernantes que pasaron por lógicamente, el Estados Unidos, ¿no? Por el bloque occidental, Harry Truman, que ese fue el que ordenó el bombardeo nuclear, pero recuerda que Truman fue el vicepresidente, ¿no? Que asumió el gobierno en la muerte de Roosevelt.
Luego Eisenhower, Kennedy, a la muerte de Kennedy, asume el gobierno su vicepresidente Johnson, luego es electo Nixon, luego viene Jimmy Carter, Reagan y George W. Bush. George padre, ¿no? Bush padre, porque luego gobierna también George Bush hijo. Muy bien, en el caso del lado soviético, gobierna, recuerda Joseph Stalin, que afronta la Segunda Guerra Mundial, parte de la Guerra Fría. A su muerte de Stalin, aquí no hay elección, recuerda, ¿no? Solamente se elegía un líder del Partido Socialista Soviético. Asume Nikita Khrushchev, luego asume el gobierno Leonid Brezhnev y finalmente Mikhail Gorbachev, correcto, con el cual se da el fin justamente del socialismo soviético, ¿no? Y la desintegración de la Unión Soviética. Muy bien, etapas de la Guerra Fría. Mira por acá, la primera etapa de la Guerra Fría, la primera guerra, le llaman algunos, parte de la Guerra Fría, la etapa de tensión de puntos álgidos, ¿no? De posible enfrentamiento, de casi un inminente enfrentamiento, fueron dos etapas bien marcadas. La primera tensión se da desde 1947, ¿no? Acabando la Segunda Guerra Mundial. La crisis de Berlín, por decir la división de Berlín, cómo administrarla, hasta la Guerra de las Coreas, correcto, que sea más o menos entre 1950 al 52. Esos años son de etapas de alta tensión. Ya la crisis de Berlín, es más, ¿no? Recuerda que la Guerra Fría, en realidad, algunos afirman que se inicia antes que finalice la Segunda Guerra Mundial. ¿Recuerdas las conferencias de Potsdam, Yalta, Teherán, ¿sí? Donde se reunían las tres grandes, ¿no? Roosevelt, Stalin y Churchill, ¿no? Que lo hacía de árbitro prácticamente. ¿Qué pasaba? Ojo, la mala lengua, ¿no? El chisme histórico es que Roosevelt y Stalin ya no se toleraban. Ya prácticamente se insultaban, se ofendían, claro, diplomáticamente, ¿no? Se mentaban la madre, pero diplomáticamente, ¿ya? Entonces Roosevelt ya no podía más, ¿no? Roosevelt, recuerda que estaba enfermo, ¿no? Entonces ya no toleraba más a Stalin, el egocentrismo de Stalin y la terquedad de Stalin, ¿no? Entonces, ya como no había, bueno, son aliados para vencer a Alemania, pero en realidad ya la Unión Soviética no es un aliado con el cual vas a negociar después una salida conjunta, ¿no? Ya no. La Unión Soviética sencillamente va y avisa que voy a invadir todo lo que me corresponde. O sea, participa en la guerra, pero ya para invadir territorio, para expandirse. No lógicamente a estrategias del otro lado, ¿no? No para planificar estrategias con los aliados, sino simplemente porque quiero atacar y punto. ¿Ya? Y finalmente, entonces, esa situación de tensión ya se libraba a finales de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ni bien acaba después del bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki. Justamente ese bombardeo nuclear, por si acaso, tuvo dos objetivos, ¿no? Uno, acabar con la guerra, que ya estaba saliendo caro, se estaba saliendo del presupuesto por los kamikazes y lo que Japón ya buscaba, ya sin saber, sin lógicamente tener la idea que iba a vencer, ya no podía vencer Japón a Estados Unidos, pero buscó prolongar más la guerra, ¿no? Entonces, por esa situación es que se dio el bombardeo nuclear, uno. Y segundo, también el bombardeo nuclear, ¿qué significaba? Mostrar tu fuerza, tu poder, ¿correcto? Y sobre todo que ahí tu enemigo que está cerca de Japón, los soviéticos vean el poderío militar que tú tienes y de lo que eres capaz. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hicieron los soviéticos? Bueno, los soviéticos también no es que se asustaron. ¿Qué es lo que hicieron inmediatamente? También crearon sus propias bombas o misiles nucleares. Entonces, ante un escenario así, de una alta tensión y una posible tercera guerra mundial, y ya no una guerra mundial como la segunda, correcto, que había que movilizar tropas con tanques, artillería, submarinos, no, ya no. Ahora tienes misiles que pueden ser inclusive misiles transcontinentales, cruzar de un continente a otro, ya no tiene que movilizar a las tropas. Entonces, ante una posible bombardeo nuclear entre ambos, es que se da esta alta tensión, ¿no? Muy bien. Entonces, de la crisis de Berlín por la división de Berlín, no se pusieron de acuerdo. Ojo, claro, Estados Unidos las tenía y las usa, ¿no? Y utiliza esas bombas nucleares. La Unión Soviética ya lógicamente tenía información del armamento nuclear que tenía Estados Unidos. Cuando ya Estados Unidos lanza las bombas nucleares, no es que de la Unión Soviética no tuviera, estaba en la producción, estaba en la fabricación. ¿Claro? No es que no tuviera tampoco, pero ya estaba, ya las tenía en el horno.
para decirlo de manera más sencilla, correcta y didáctica, ¿ya? Cuando Estados Unidos lanza las bombas nucleares y ya la Unión Soviética las tenía en el horno a punto de salir, ¿ya? Muy bien. Entonces, recuerda que, además, me estaba olvidando, ¿no? La información de uno y otro bando ya se tenía con anticipación, porque recuerda, surgen o sea, la Guerra Fría llegó a tanto, a niveles de qué? De financiar sistemas de espionaje. ¿Te acuerdas? Por el lado americano aparece la CIA y por el lado soviético aparece la KGB, donde agentes se infiltraban y lógicamente traían información de un bando y otro. Y estos agentes, algunos de ellos también eran capturados, ¿no? Y algunos desaparecían, ¿ya? Se evaporaban, ¿correcto? Entonces eran las misiones y por eso tenía información. Ok, entonces eso respecto a este periodo de Guerra Fría, ¿claro? Luego viene hasta ojo, de la crisis de Berlín, por decir cómo dividían Alemania, los soviéticos querían la mitad de Alemania para ellos, hasta la guerra de Corea, Corea del Norte, Corea del Sur. Recuerda que Corea fue ex colonia francesa, ¿correcto? Y lógicamente Francia derrotada en la guerra, ¿ya? Y los japoneses invadiendo toda la zona del oriente, ¿correcto? Los soviéticos tienen interés en ese territorio, igual que los chinos, ¿no? China tiene también interés en el territorio de Corea. Bueno, entonces por un lado el comunismo financia la invasión o la expansión de Corea del Norte, ¿ya? Y los capitalistas por el lado de Corea del Sur apoyan, ¿no? Justamente a lo que quedó como reducto de la ex colonia francesa. Bueno, ya, ese tema de la Corea. Después vamos específicamente de Corea. Luego viene la etapa de la coexistencia, ¿no? Baja la tensión ligeramente, se da la etapa también llamada la distensión entre 1953 a 1977, ¿correcto? Un par de décadas de distensión, de la desestalinización, o sea, esto se da luego la muerte también de Stalin, ¿correcto? Hasta el recrudecimiento que se da con la guerra de Vietnam, ¿ya? Por la división también de Vietnam. Claro que para los Estados Unidos significó un fiasco, ¿no? Bueno, en este periodo la tensión cambia. Tenemos una etapa de tensión militar, plenamente militar, desde Berlín hasta la guerra de las Coreas. Luego viene la distensión, pero no significa que no hay enfrentamientos. Sí hay enfrentamientos, pero son en el plano social, en el plano político y en el plano económico, hasta en el plano deportivo. Ya, en este periodo se reinician, por ejemplo, actividades deportivas como las Olimpiadas, ¿correcto? Por ahí campeonatos mundiales, porque tú también revisas los campeonatos mundiales, se suspenden lógicamente durante la Segunda Guerra Mundial, durante parte de la Guerra Fría. También las Olimpiadas, pasa lo propio con las Olimpiadas. Entonces, hasta inclusive las Olimpiadas, no hablamos de enfrentamientos deportivos, hablamos de guerras o batallas deportivas, ¿correcto? Siempre a las finales de los campeonatos o eventos mundiales, ¿qué sucede? Hay hay una final que siempre se libra entre, a la final, por la medalla de oro, llegaban o un participante soviético contra un participante americano, ¿correcto? Y si no era un soviético contra americano, era un aliado soviético contra un aliado americano, ¿ya? Así se produce entonces esta situación, por si acaso de crisis, ¿no? Ya siempre hasta en eso, ¿no? Las competencias deportivas eran para buscar las medallas de oro, para demostrar quién era superior o mejor. Esa situación se da así, ¿no? ¿Qué más? Ya, de ahí viene la etapa de distensión, viene la etapa, otra vez recrudecimiento, la segunda etapa de la Guerra Fría, entre el año 77 y el año 90, al 91, ¿correcto? Por el tema de que recrudecimiento luego de la Guerra de Vietnam hasta la desintegración de la Unión Soviética, ¿correcto? La desintegración de la Unión Soviética finalmente en los años 90. Muy bien, entonces la etapa otra vez de recrudecimiento. Ya, ahora también, en este periodo me estoy viendo un detalle. Ya te dije, la competencia era, los enfrentamientos eran sociales, políticos, económico, ideológico, cultural, deportivo, y me estoy olvidando uno importante. La competencia espacial. ¿Te acuerdas? Surge la competencia espacial, la carrera espacial. Buscaban ambos la forma de dominio del espacio, no solamente el espacio aéreo, el dominio fuera del espacio aéreo. Recuerda que lógicamente por cuestiones geopolíticas y de la ONU, todo país tiene un dominio aéreo hasta la troposfera, ¿correcto? Pero fuera del espacio, fuera de la Tierra, fuera de la atmósfera terrestre, no hay jurisdicción política, no hay jurisdicción internacional.
El espacio, lógicamente, es para quien quiera poner su satélite. Y así lo hacen los Estados Unidos y así lo hacen los soviéticos, ¿correcto? Comienza esto entonces el enfrentamiento espacial, la carrera espacial. Los soviéticos comienzan o inician pruebas de orbitar fuera de la Tierra, ¿correcto? Y así, por ejemplo, envían los famosos Sputnik, ¿no? Mientras que los americanos envían los famosos Apolos, ¿correcto? En el caso de los soviéticos, recuerda, son los primeros en enviar un ser vivo al espacio. ¿Te acuerdas? Lo que hacen los soviéticos es enviar por primera vez un ser vivo a orbitar fuera de la Tierra. ¿Te acuerdas cuál fue ese ser vivo? El ser vivo elegido para ser enviado al espacio. A ver, por acá dice monito, perrito. ¿Cuál se decían los demás? Eso es colegio, ¿ah? Los soviéticos enviaron un ser, una mosca el otro. No, enviaron un perrito. Exacto. Enviaron un can. Exactamente una perrita, ¿no? Hembra, ¿correcto? La famosa, y es famosa la perrita, Laika, muy bien. Es Laika enviada al espacio, ¿no? El primer ser vivo que sale de la Tierra, ¿correcto? Esta perra es enviada entonces al espacio, a orbitar unas horas, ¿ya? Después de orbitar, ¿ya? Después de orbitar unas horas, le dieron un bocadito y le hicieron dormir en el espacio y se quedó, ¿no? Orbitando fuera de la Tierra. Muere Laika en el espacio. Luego de ahí, ¿qué sucede? Eh, los americanos envían también una expedición tripulada, ¿no? Pero por monos. Luego de ahí los americanos envían 3 monitos preparados, ¿no? Para ir al espacio. 3 monitos, buscaron 3 monitos, 3 simios, bueno, simios, no, 3 chimpancés pequeñitos, ya, para que puedan orbitar fuera de la Tierra. Los prepararon. ¿Dónde los buscaron, profe? Creo que por aquí, creo, en este zoológico que se llama Matute, si no me equivoco, unos monitos, unos animalitos de estos que tienen rayas azules y blancas, eligieron 3 por ahí, ¿no? Y los prepararon, bueno, ya, ahora ya cantan, ¿no? Pero bueno, entonces los prepararon, los formaron y los enviaron al espacio, ¿correcto? Fueron enviados al espacio estos monitos, ¿ya? Ellos sí retornaron, ¿ah? Orbitaron algo de 4 horas, 5 horas fuera de la Tierra y retornaron con vida. Muy bien, luego las pruebas siguieron y los soviéticos deciden enviar ya no animalitos, ¿no? Enviar un ser humano. Y es enviar un ser humano al espacio. Recuerda, el primer ser humano que orbita fuera de la Tierra, recuerda, es una mujer, ¿sí? Ojo, el primer ser humano que orbita fuera de la Tierra, que miró el espacio por primera vez, fue una mujer. ¿Te acuerdas cómo se llamó ella? ¿Alguien se acuerda? Para que tenga su espacio, exacto, ¿no? Una que estaba estresada, ¿ya? Que quería que le dieran su espacio. Bueno, la mandaron al espacio. Una tal Valentina Tereskova, ¿correcto? Es enviada al espacio, ¿ya? Muy bien, fue a orbitar algo de 5 horas, creo, 4 o 5 horas, la dejaron orbitando fuera de la Tierra, ¿ya? Tuvo su espacio, ¿correcto? Miró el espacio y luego regresó, ya regresa a la Tierra. Luego de ella, ahora sí, como vieron que, bueno, si una mujer puede o aguantó 4 o 5 horas, el hombre con mucha más razón puede pasearse entonces por el espacio. Y así los soviéticos envían a un hombre al espacio. Luego de Tereskova va un hombre. Ahora sí, dilo el famoso, por ahí lo escribieron ya, el gran y famoso Yuri, creo que se llama, ¿no? Un tal Yuri, el gran Yuri. A ver, ¿te acordaste? Exacto, el gran Yuri Gagarin, ¿no? Yuri Gagarin o Gagarin, como quieras llamarlo. Muy bien, Yuri Gagarin es enviado al espacio. Y a él sí fue a orbitar, ¿no? Más de un día fuera de la Tierra, ¿correcto? Lógicamente, recuerda que cuando tú envías un satélite o unos transbordadores en el espacio, la Tierra sigue girando, sigue su curso y puedes observar el territorio enemigo. La idea era el control del espacio. Poner artefactos como los satélites que te puedan transmitir información y lógicamente el territorio enemigo, ¿no? Ese era el objetivo de ambos, ¿correcto? Así entonces Gagarín es enviado al espacio.
orbita fuera del espacio. Tuvo más de un día fuera de la Tierra y luego retornó. Luego de ello, los americanos también lanzaron su transbordador Apolo, ¿correcto? Después de unos fracasos con los Apolos. Pues tuvieron fracasos, ¿ah? Tuvieron problemas. Y el Apolo que les fue exitoso para los americanos fue el Apolo 11, que ya se había tenido, bueno, se había fijado como misión no solamente orbitar fuera de la Tierra, o sea, no solo dar vueltitas fuera de la Tierra, ¿correcto? Sino ya hacer algo más grande, ¿no? Que era llegar a la Luna. Y el Apolo 11 lo realiza. 1969, ¿te acuerdas? Eh, Se transmite vivo a nivel mundial el alunizaje del Apolo 11, comandado, bueno, con 3 integrantes de una tripulación de 3 astronautas liderados por un tal Neil. Claro, claro, hay versión de que no fue real, y hay otros que, bueno, sí, ¿no? Bueno, Neil Armstrong, ¿correcto? Sea la versión que es enviado al espacio, llegan a la Luna, ¿no? Neil Armstrong es televisado, ¿no? Es transmitido, llega a la Luna Neil Armstrong, y al llegar a la Luna, darse el alunizaje, ¿no? Llega, y sus célebres palabras, ¿no? Su célebre frase, al dar el primer paso a la Luna. Este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Y agarra y ¡pum! La clava. La bandera norteamericana en la Luna, ¿cierto? Como símbolo que ven llegado a la Luna. Bueno, ya di las versiones que vengan es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces eso respecto a esta carrera espacial. Ahora, ojo, un detalle con esta carrera espacial. La carrera espacial, ¿qué implicó? Fuertes y altísimas inversiones. Enviaron un transbordador al espacio y enviaron varios, algunos fracasaron, otros tuvieron éxito. Eso implica un alto gasto económico, ¿correcto? Una fuerte inversión, para lo cual necesitas auspiciadores, ¿cierto? Para una inversión tan fuerte, para una campaña espacial. ¿Está bien? Bueno, por el lado americano, ¿hay auspiciadores? Sí. Recuerda que el lado americano, bueno, la carrera espacial, ¿no? El aporte económico para la carrera espacial se da a partir de qué? Del cobro de impuestos, tributos, que el mercado te da. ¿Está bien? Sin tocar al mercado. Solamente de los impuestos, los tributos, o financiamientos, o préstamos de los amigos, es que se hace la campaña espacial. Sin tocar el dinero de tu mercado, que está circulando en el mercado. ¿Está bien? Pues el modelo económico capitalista, ¿no? El mercado se rige por su propia letra, pero por sus propias leyes, y solamente el Estado lo mira, cobra impuestos y es de su ganancia el Estado. Ya, perfecto. Pero por el lado soviético, recuerdas, se establece la economía planificada. Y en la economía planificada no hay impuestos, ¿correcto? No hay impuestos, no hay tributos. Entonces, ¿qué hacen? En su economía planificada, ellos toman parte del capital que está circulando en el mercado para invertirlo en la carrera espacial. Ahí viene el problema. Estás tomando dinero del mercado que tiene que estar circulando para tu carrera espacial. ¿Eso qué motiva? Gradualmente, poco a poco, que tengas que reemplazar esos billetes con simplemente papel, sin valor en el mercado. Esto ya generaba inflación, ¿correcto? Esto ya generaba un resquebrajamiento económico. La carrera espacial significó el desgaste económico para los soviéticos, ¿está bien? Mientras que para los latinoamericanos significó una inversión. ¿Me dejo comprender? ¿No? Entonces la carrera espacial, sobre todo para el lado soviético, significó una carga, un gran gasto, mientras que para el lado americano significó una inversión, por los modelos económicos diferenciados, ¿no? La economía planificada soviética, recuerden, esa economía planificada no hay, pues en la economía socialista de la Unión Soviética no había pues capacidad de ahorro, no había sistema financiero para la población, lo que la gente ganaba tenía que gastarlo, los sueldos eran equitativos para todos, no hay impuestos, no hay tributos, claro, la gente no paga impuestos, no paga tributos, pero el Estado ¿cómo se mantiene? Del dinero que está circulando en el mercado, ¿correcto? Entonces el modelo económico tan diferente provocó el desgaste de la Unión Soviética, que finalmente no pudo más y colapsó entrando a los años 90, ¿no? Muy bien, entonces respecto a esta situación, ¿ya? Ok, ahora, China, ¿qué pasaba en China? Recuerda, surge un nuevo cuco, ¿no? Para los intereses norteamericanos, China. La revolución, o sea, la liquidación del sistema imperial y el surgimiento de la segunda potencia socialista del mundo. A ver, causas de la revolución en China. Primero, la dominación imperialista europea y norteamericana. Recuerda que gran parte de China era dependencia sobre todo de Inglaterra, también parte de Francia. Es más, los ingleses, después de la revolución, inclusive se quedaron con un territorio, ¿no? Que es Hong Kong, ¿correcto?
sea también otro problema, la explotación campesina y proletaria. Recuerda que China, antes de la revolución, China simplemente era un país agrícola, un país ganadero, ¿está bien? Dedicados a una economía agrícola de inclusive de autoabastecimiento, ¿ya? No había pues grandes empresas potenciales agroindustriales chinos, no había. Se practicaba una economía feudal o semifeudal aún en China, ¿ya? Otro problema, la decadencia de la dinastía Qing frente al poder feudal, la dependencia económica capitalista, sobre todo de Inglaterra, el privilegio de la nobleza terrateniente y la influencia de la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, ¿ya? Todas estas fueron causas que motivaron la caída entonces del sistema imperial y el triunfo o el ascenso al poder de la revolución. Ojo, pero en el caso de la revolución en China tuvo dos etapas. Ojo, la primera etapa de la revolución china tuvo inclusive auspicio y apoyo norteamericano, porque fue una etapa ligada al capitalismo. Fue la etapa nacionalista, liderada por Sun Yat-sen. En el año 1912 comienza la revolución y con el Kuomintang instala la República China en Nankín. Repito, con apoyo norteamericano inclusive, ¿no? Con apoyo capitalista. ¿Está bien? Pero a esta primera etapa de la revolución, ojo, esta revolución nacionalista, se tumba el sistema imperial, ¿ya? Pero luego viene la otra etapa, 1927. ¿Qué sucede? Bueno, llega al poder Chiang Kai-shek, que sucede a Sun Yat-sen, y Chiang Kai-shek enfrenta una guerra civil interna. ¿Contra quiénes? Contra los comunistas. Para estos años 20 surge la figura de un tal Mao Zedong, ¿correcto? Y Mao enarbola pues la bandera del comunismo en China. Inicialmente Mao Zedong trata de tomar las ciudades importantes en China, sobre todo Nankín, el objetivo, a lo cual va fracasando, ¿no? Va perdiendo. Pero ocurre una situación que cambia todo el rumbo de la revolución. Año 1937, ¿qué sucede? Japón decide invadir China. Año 1937, recuerda, estamos en la previa a la Segunda Guerra Mundial y ya Japón había iniciado su fase de expansión, ¿correcto? Recuerda que Japón sacaron la bandera de Asia para los asiáticos, ¿cierto? Invadieron todas las regiones de Asia y sobre todo las del Pacífico, ¿está bien? Entonces Japón quiere invadir China. Ante esa situación, entonces, ¿qué hacen tanto nacionalistas como comunistas chinos? Están en plena guerra civil, se están pegando mutuamente, pero ven que viene un japonés a invadirlos. ¿Qué hacen algo? Lógicamente la cultura china es diferente a la nuestra, ¿no? ¿Qué hacen ambos? Nacionalistas y comunistas, al ver que te quiere venir a pegar a Japón, ¿no? Exacto, se unen. Los japoneses envían a sus ninjas, ¿correcto? Y entonces, ¿qué hacen los chinos? Traen al guerrero dragón, ¿correcto? Al guerrero, ¿no? Al guerrero dragón, ya lo traen y se van a enfrentar. Ojo, se da la alianza nacionalista comunista, algo impensable. Ambos de la manito van y pelean contra Japón. ¿Qué es lo que hacen? Impiden la invasión japonesa. Está bien, año 37, 38. Impiden la invasión japonesa. Japón, en realidad, bueno, se considera como un triunfo chino, pero en realidad no es un triunfo, ¿no? Simplemente lo que hace fue resistir, porque lógicamente Japón tenía un potencial tecnológico más alto, ya más fuerte, y impiden la invasión. Y con eso entonces Japón se retira, ¿no? Al ver que se estaban desgastando y decide invadir mejor las Coreas, ¿correcto? Se retira Japón entonces y vuelve a reiniciarse otra vez lo que eran aliados, vuelven otra vez a enfrentarse. Pero en este caso, esta guerra motivó el desgaste, con Japón me refiero, motivó el desgaste de las tropas nacionalistas. Y las comunistas se reagruparon. ¿Dónde? En el campo. Y en el campo justamente tuvieron éxito. Lograron reclutar más gente, a los campesinos. ¿Está bien? Se sumaron al ejército de Mao Zedong. Por eso que en el año 1949 Mao Zedong logra el triunfo e instala la República Popular de China, ¿correcto? Y lógicamente ahora sí cambia el modelo económico. ¿Está bien? ¿Con el apoyo de quién? De la Unión Soviética, ¿no? Armamento, ¿quién brinda armamento a las tropas chinas? ¿No? Si eran simplemente campesinos. ¿Quién nos asiste, no? Con tecnología, con armamento. La Unión Soviética, Stalin, ¿correcto? Apoya entonces a Mao Zedong. Así entonces nace la República Popular en China, ¿no? Se funda en Formosa la China nacionalista. Lógicamente, los chinos nacionalistas que van a ser perseguidos por el régimen comunista escapan, ¿no? Los principales líderes nacionalistas escapan, fundan la China nacionalista en Formosa, correcto, que luego sería llamada Taiwán, ¿no? La famosa zona de Taiwán, donde se refugian entonces los chinos nacionalistas, ¿ya?
¿Qué más? Las medidas de Mao fueron desarrollar un régimen socialista a través de, ¿qué? De los planes quinquenales. ¿Te acuerdas eso de los planes quinquenales? ¿De dónde viene eso de los planes quinquenales? ¿Ah? Eso es eso es creación china. No, ¿cierto? Recuerda que es copia y pega del modelo soviético, los planes, exacto, los planes quinquenales, ¿no? Que se centraron más, lógicamente, en la revolución agraria, la tecnificación agraria y la tecnificación también industrial, militar, ¿ya? El gran salto adelante y la revolución cultural, con lo cual lo que buscan es impedir la expansión del capitalismo, o que llegue cualquier forma de capitalismo hacia China, ¿no? O del mundo occidental. Muy bien, y así entonces China se convierte en la otra gran potencia, ¿no? Poco a poco va comenzando su expansión y lógicamente llegar a tener tecnología, ¿correcto? Y hoy por hoy la primera potencia económica de Asia, ¿no? Desplazando en segundo lugar a Japón. Bueno, ahora, en África y Asia, además, ¿qué sucede? Te dije, surgen las luchas por la liberación nacional, ¿no? Surgen movimientos nacionalistas que querían buscar el fin del sistema colonial. Además que, recuerda, económicamente quedan afectadas después de la Segunda Guerra Mundial, todos en realidad, ¿no? Debido a que Inglaterra y Francia, debido a su reconstrucción, su billete lo usaron para su reconstrucción, ¿ya? Entonces, abandonan o bueno, dejan de lado a sus ex colonias. ¿Quién aprovecha para tomar esas colonias? Estados Unidos, para financiar a esas ex colonias francesas o inglesas. También lo hace la Unión Soviética. Ante esto entonces surgen movimientos nacionalistas que buscaron independencia y algunos inclusive no quisieron saber nada ni con el comunismo ni con el capitalismo, como el caso de Indonesia. ¿Ya? Causas, a ver, surgimiento de movimientos nacionalistas, el debilitamiento de las potencias coloniales, el interés de las nuevas potencias, como Estados Unidos y la Unión Soviética, por extender sus zonas de influencia. ¿Ya? Así entonces hablamos del proceso de descolonización de África, perdón, Asia, inicialmente Asia, que tenemos el tema de Indonesia, ¿correcto? Y luego la India. En el caso de Indonesia, ojo, estos procesos se van a dar entre 1945 a 75. En el caso de Indonesia, Holanda, recuerda que había colonizado este territorio de Indonesia, ¿ya? Se retira finalmente en el año 1950, ¿correcto? Eso es previo justamente a la Guerra de las Coreas, ¿no? Sukarno asume la jefatura del Estado independiente con un movimiento justamente de liberación. Holanda se retira y también lo hacen por presión del capitalismo, ¿no? Por presión norteamericana. Holanda se retira. Pero un detalle, Indonesia no quiso aceptar ni el apoyo capitalista del occidente ni el apoyo comunista de oriente. Por eso ahí en Indonesia surgen el movimiento de los países no alineados, los no al, ¿correcto? Y ahorita te voy a explicar eso mejor. Mientras tanto, en la India, ¿qué pasaba en la India? Se independizó del Imperio Británico, ¿correcto? Recuerda que los ingleses tenían posesiones en todo el mundo, ¿no? Tenían colonias en todo el mundo. Una de ellas era India, una de las más grandes, ¿correcto? Se independizó entonces el Imperio Británico, liderado la resistencia por un tal Mahatma Gandhi. Su resistencia a la no violencia, ¿está bien? Eso sí, una campaña que no se basó en el arma, no fue necesaria una guerra civil interna. Solamente Gandhi lideró su campaña a través de ¿qué? De la resistencia pacífica. Protestar, tomar calles, parques principales frente a la embajada, sobre todo, bueno, las embajadas, ¿no? O consulados que tenía Gran Bretaña en la India. ¿Está bien? Se puso su túnica blanca y se sentaba, tomaba la principal avenida y se sentaba y protestaba, llegando a la huelga de hambre. Y muchos comenzaron a copiarlo, ¿no? A tomar lo mismo, a ponerlo como referente a Gandhi. Y muchos se le suman en la protesta, miles se le suman a la protesta de Gandhi, todos con su túnica blanca y todos se sentaban frente a los jardines, todo el mundo podando, de pasadita podando los jardines, y protestaban con Gandhi, ¿no? ¿Cómo aguantaban el hambre? Imagina, ¿no? Cómo ya podían aguantar el hambre los indios, ¿no? Que protestaban junto con Gandhi. Es más, las protestas fueron tan grandes, esta resistencia pacífica fue tan importante, trascendió tanto que los mismos británicos, la misma población británica, también salía a protestar en favor de Gandhi, en Liverpool, en Manchester, en Londres. También salían cientos, miles, con su túnica blanca a protestar contra su propio régimen, para que abandonara la India. ¿Ya? Y ni hablar, por lógicamente, de los movimientos de resistencia en Nueva Delhi, en Calcuta, en Bombay,
¿no? En las principales ciudades de la India. Así finalmente entonces, Reino Unido, los ingleses por presión política global, mundial y cultural, ¿no? Tuvieron que retirarse simplemente de la India. Así sea la colonización de la zona, bueno, en realidad no era India, ¿no? Era toda la zona de la Indostán, que es la península. Al retirarse los británicos, dividieron entonces la península en dos estados, la India propiamente dicha y Pakistán. ¿Correcto? Así surge Pakistán en este contexto político también, ¿ya? Muy bien. Eso es en Asia. En África, Argelia sigue el proceso, ¿no? También inicia este proceso. Fue la principal colonia francesa en África, puesto que le surtía petróleo y el interés también era petróleo, lógicamente. Se forma el Frente de Liberación Nacional para Argelia, que derrota al ejército francés. Finalmente, en el año 62, correcto, con los acuerdos de paz de Evian, se sella la independencia argelina, ¿correcto? En Egipto, un tal Abdel Gamal Nasser, ¿correcto? Con su familia decían iniciar la resistencia también nacionalista, ¿correcto? En 1954, y pedir también la liberación de Egipto. ¿De quiénes? En este caso, los ingleses, ¿ya? Inglaterra, recuerda, había construido el canal de Suez en Egipto, y el canal de Suez era estratégico, ¿correcto? ¿Por qué? Porque este canal de Suez permitía el traslado, facilitaba el traslado y el cobro de peaje para sacar el petróleo de los países árabes, trasladar el petróleo de los países árabes hacia el mar Mediterráneo, ¿no? Para llevarlos a Europa, ¿correcto? Entonces nacionalizó el canal de Suez y esto generó la reacción y la guerra, ¿no? Y bueno, el conflicto con Francia, Inglaterra e Israel por el control del canal de Suez. Este conflicto forma parte de la guerra entre árabes e israelíes. ¿Por qué? Ya, y finalmente, por presión de las Naciones Unidas, ¿correcto? Y Estados Unidos detrás de ellos, Inglaterra se retira. Bueno, Inglaterra, Francia, se retiran del canal de Suez, ya lo dieron por perdido. Bueno, ya lo nacionalizó, ya queda en manos de Egipto. ¿Quiénes aprovechan la situación? Los israelíes. ¿Qué hace Israel? Toma Egipto, toma en este caso el canal de Suez, ¿ya? Su objetivo era tomar el Cairo, pero toman el canal de Suez. Y esto no estaba en los planes de nadie, ¿no? Israel lo reclamaba como territorio suyo, puesto que ese territorio había ocupado, recuerda, su nación, ya, que fueron esclavizados en Egipto, ¿no? Y de ahí iniciaron, pues, recuerda, el éxodo, ¿no? Hacia la región, pues, de Medio Oriente, ¿no? Hacia el Sinaí. Entonces lo reclamaron como territorio suyo, pues, por la esclavitud que sufrieron ahí los hebreos. Está bien, la población o la nación hebrea. Entonces lo aprovecha y la toma Israel. ¿Está bien? Ante esta situación, Estados Unidos interviene, la ONU también, ya la guerra se desataba entre árabes y los israelíes, ¿correcto? Y finalmente, pues, ante la presión política, Israel abandona, ¿no?, el canal de Suez, ya se lo entrega a Egipto, y a cambio a Israel le dan territorio en Medio Oriente, pero ¿dónde? Le dan territorio palestino, la franja de Gaza, se la dan a Israel, y justamente Israel tiene territorio, ¿correcto? Porque Israel, bueno, también, lógicamente, era una nación, pero tampoco tenía territorio, igual que Palestina hasta el día de hoy, ¿no? Es una nación, pero que no tiene territorio, ¿ya? O no es reconocido, al menos, ¿no? Palestina. Entonces, los israelíes son reconocidos, se le da territorio y nace como un nuevo Estado. Lógicamente, con el apoyo norteamericano, ¿no? Como aliado a los Estados Unidos y al sistema capitalista. Lógicamente, en Medio Oriente, con el objetivo siempre de Estados Unidos tener control o buscar el control en la región de producción de petróleo. Bueno, te decía, en este contexto, sobre todo en Indonesia, nace el NOAL, el movimiento de países no alineados, ¿correcto? Que se pronuncian contra el sistema colonial, pero no tuvieron o no quisieron aceptar ni apoyo capitalista ni el apoyo comunista. Por eso algunos lo bautizaron como los países del tercer mundo, ¿correcto? Fueron bautizados como los países del tercer mundo. Ojo, en realidad los términos tercer mundo, tercermundista, surgen no para países pobres o desarrollados, ¿ah? Sino surge en el contexto de que de aquellos países que no querían nada con el capitalismo ni con el comunismo. ¿Está bien? Entonces eran los países de la tercera opción, como a algunos aquí les agrada también esa idea, la tercera opción. Ya por eso los países del tercer mundo. El mundo estaba dividido en dos, el mundo capitalista y el mundo socialista, comunista. Entonces, los del tercer mundo, ¿correcto? Los países tercermundistas eran aquellos que no aceptaban ni uno de esos dos modelos, ¿correcto? Y lógicamente el Perú era capitalista, ¿no? El Perú era aliado a los Estados Unidos, ¿ya? Esto sobre todo fue entre países africanos y asiáticos.
¿Ya? Ok. El otro problema, bueno, con el cual inicia la Guerra Fría es la división de Alemania, ¿no? Te decía, la crisis de Berlín. Se concretó en la conferencia de Potsdam, ¿correcto? Fueron inicialmente 4 zonas de influencia bajo el dominio de la potencia vencedora de la Segunda Guerra Mundial. Deberían dividir el territorio en 4 partes. El tema era Berlín, ¿no? ¿En manos de quién quedaba? Bueno, antes de agarrar y ponerse de acuerdo en manos de quién quedaba, ya recuerda que Stalin había mandado a invadirla, ¿no? Y se adelantaron y justamente tomaron Berlín, ¿correcto? 1949 fueron creadas entonces y surgen dos estados en Alemania, ¿no? La República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. La RFA, recuerda, en manos del capitalismo, o bueno, en el sector capitalista, con Inglaterra, Francia y Estados Unidos, y la RDA en manos del socialismo soviético. Surge la República Federal Alemana entonces, cuyo capital fue Bonn. La ciudad de Bonn alcanzó un poderío de tecnología de punta, sea el milagro económico debido al Plan Marshall, ¿no? Para frenar el avance comunista en esta región. La RFA sentó las bases para la Comunidad Económica Europea, actualmente la Unión Europea, ¿no? Mientras que la otra Alemania, la República Democrática Alemana, en Oriente, su capital fue Berlín, adoptó el socialismo soviético, ¿correcto? En la década de los 60, ¿qué sucedió? Después de una década ya de creación, lógicamente que el avance tecnológico de Occidente era mucho más alto que el de Oriente, así que motivó que muchos alemanes orientales quisieran, se fueran a la otra Alemania, a la occidental, y comienza una migración masiva. Así que el gobierno de Khrushchev, de la Unión Soviética, decide construir el famoso muro en Berlín, ¿correcto? Para evitar justamente que la población migre y se vaya a la otra Alemania, ¿no? Y se convirtiendo esta zona en o convirtiendo esta construcción, ¿no? En lo principal monumento a la Guerra Fría, ¿no? En los años 60, ¿correcto? Se inicia la construcción del muro para evitar entonces la migración, ¿no? El abandono de Alemania Oriental para irse a Alemania Occidental. Y esto debido a los modelos económicos, ¿no? El retardo, ¿no? El retraso tecnológico y económico y la pobreza que surge en Alemania Oriental en comparación con la otra Alemania. El milagro japonés, ya lo dijimos, tras la Segunda Guerra Mundial, permitió su reconstrucción a través del Plan Dodge. Este plan buscó limitar a China e incidir en el sudeste asiático, tener un aliado en el sur de Asia. Se reactivó el agro, la industria automotriz y la industria eléctrica. Benefició a empresas como la Mitsui, ¿no? Que se convierte en la corporación más grande. Es más, inclusive hoy la Mitsui, ¿no? Es parte que financia la Toyota y a la Nissan, las principales marcas automotrices japonesas. Continúa con la lógica de la era Meiji, que combinó elementos occidentales con los tradicionales. Japón actualmente es un país con un alto nivel de desarrollo, ¿no? Tecnológico sobre todo, ya debido hasta el famoso milagro japonés. Y del bombardeo nuclear parece que Japón nunca hubiera sido bombardeada, ¿no? En su historia, ¿no? Con toda esta situación tecnológica. Lograron superar, ¿no? Los estragos del bombardeo nuclear. Ya, el tema de las Coreas. ¿Qué pasaba con las Coreas? En la conferencia de Potsdam, en el año 45, fue dividida en Corea del Norte, de influencia soviética, donde se estableció la República Popular dirigida por Kim Il-sung, y Corea del Sur, con influencia de Estados Unidos, donde se estableció una férrea dictadura pro-capitalista, ya para evitar la invasión del comunismo, ¿correcto? Recuerda que los soviéticos invaden este territorio que inicialmente era colonia francesa, Japón trató de invadirla, los japoneses fueron desalojados, ¿correcto? Y los remanentes, ¿no? de la colonia francesa buscaron defender la península coreana, pero ya los soviéticos y los chinos habían tomado parte del norte, ¿no? Muy bien, 1950, ¿qué sucede en 1950? Corea del Norte intenta reunificar toda la península con el respaldo de la China comunista. Está bien, ya China, ya estamos hablando de China, ya 1950, como ya inicio, ¿no? Hacia una gran potencia. Además, China que tiene harta gente, hartos chinitos, ¿no? Para financiar un ejército muy grande. Está bien, entonces Norcorea busca unificar la región, a lo que se opone Surcorea. Está bien, con el apoyo de Estados Unidos y el armamento norteamericano se moviliza hacia la Corea, otra vez la etapa de tensión. Es más, hay amenaza de que van a trasladar misiles, ¿no? Para bombardear la región. Y a eso también los soviéticos responden, ¿no? Yo también tengo misiles, entonces, para defender a Corea del Norte. ¿Correcto? Entonces, esta situación bélica nos lleva a esta situación de tensión nos lleva a un acuerdo, por suerte. El acuerdo llamado armisticio. Es decir, un armisticio es una tregua, ¿no? De paz, ¿correcto? La de Panmunjom, 1953, quedando dividida así Corea momentáneamente a través del paralelo 38.
que dividía Corea del Norte y Corea del Sur. Ojo, esta división es momentánea, es producto de un armisticio, no es un acuerdo fronterizo, no es un tratado limítrofe, solo es un armisticio que hasta el día de hoy perdura. ¿Claro? Es por ello que los surcoreanos igual se siguen preparando para una posible guerra, ¿correcto? Norcorea está haciendo lo mismo, ¿no? Tú ves que con Norcorea hace pruebas de misiles, ensayos balísticos. ¿Qué hace Surcorea? Bueno, también hace lo propio, también ensayos, y tienen el servicio militar obligatorio, hasta ahorita los surcoreanos, ¿no? Recuerda que no importa hijo de quién seas, tú haces en Corea del Sur, haces tu servicio, sí o sí, un año, ¿correcto? Te preparan o te forman militarmente para cualquier situación que se pueda presentar más adelante, ¿ya? Eso es lo que hacen los surcoreanos. En Cuba, otra etapa también, otro evento que nos llevó también a una fuerte tensión, es el tema de los misiles en Cuba. Después del proceso revolucionario, ¿no? El proceso de revolución política, social y económica de corte antiimperialista y nacionalista. Ojo, la revolución en Cuba es nacionalista. Ya es una revolución nacionalista. No es una rebelión, por si acaso, comunista, socialista. En ningún momento Cuba es comunista. Primero, nace como un movimiento nacionalista. Ya, en contra, lógicamente, de Estados Unidos, sí, antiimperialista, por el corte nacionalista. Ya, causas la dictadura y corrupción del gobierno de Fulgencio Batista, que había convertido a Cuba, pues, estaba Cuba sumida en la pobreza extrema, y el gobierno, pues, estaba envueltos en el tema de corrupción con los Estados Unidos, ¿no? Es más, Cuba era conocida como el patio trasero, ¿no? De los Estados Unidos. Era el centro de diversión, recreación, ¿no? Era claro, la versión de Las Vegas pobre de ese entonces, ¿correcto? Donde pues los americanos iban, venían, era pues, una colonia suya, ¿no? Donde iban, hacían pues destrozos, iban pues para, lógicamente, disfrutar del mar, la playita, pero nada más, ¿no? Muy bien, sin traerle desarrollo o prosperidad a la población en Cuba. Ok, otra causa, la intervención del imperialismo norteamericano y el bajo nivel económico y atraso de la población cubana. Esto entonces generó la explosión de la revolución, liderada por un tal Fidel Castro, ¿no? Con el apoyo de su hermano Raúl Castro, y luego se suma un argentino, un tal Ernesto Guevara, ¿no? Bueno, el proceso, el fracaso del asalto al cuartel Moncada, que lo inicia Fidel, quiere asaltar el cuartel Moncada en el año 53, fracasa y es capturado Fidel. Entonces Fidel es desterrado a México, ¿correcto? Y en su destierro, bueno, quien llegó es Ernesto Guevara, ¿no? El famoso Che Guevara, ¿ya? Se integra entonces a las milicias, y en este caso a las milicias, los jinetes revolucionarias, ¿correcto? Así que junto con Raúl siguen la rebelión, pero la trasladan ya no en la ciudad, sino al campo, ¿correcto? Y justamente al trasladarse al campo es donde los campesinos dan su apoyo justamente al movimiento revolucionario. Así sea la lucha en Sierra Maestra 1956. ¿Correcto? Con ello ya comienza a retroceder, ¿no? Las tropas de Fulgencio Batista, ¿correcto? Y los rebeldes comienzan a ganar espacio. Ante la situación, esto motiva el retorno de Fidel Castro para darse la ocupación de La Habana en el año 59, ¿correcto? Y Fidel Castro toma el año 59 La Habana y se derroca el gobierno, ¿no? Fulgencio Batista huye a Norteamérica, ¿correcto? Y toman el control político entonces de Cuba bueno, en este caso Fidel Castro, ¿no? Iniciando las reformas en el agro, educación y energía, lógicamente las reformas antiimperialistas, ¿no? Se inició el bloqueo comercial a Cuba entonces como sanción ya por la rebelión, y luego su expulsión de la OEA. Ojo, pero la expulsión se da por otro motivo. El motivo grande para que Cuba sea sacada o expectorada de la OEA fue la instalación de los misiles en La Habana apuntando hacia Washington, ¿correcto? En el año 62 se instalan los misiles soviéticos en la isla, apuntando hacia Washington. Esto se considera una gran amenaza y estuvo a punto de llevarnos a otro evento mundial, ¿ya? Entre los americanos y los soviéticos, por esta situación de instalación de los misiles. Muy bien, el nuevo gobierno vence a los anticastristas en Bahía de Cochinos, porque hubo un último intento americano por tomar el poder, ¿correcto? Hay también, lógicamente, un gran sector de la población apoyó la rebelión, la revolución en Cuba, pero también muchos cubanos, hay que decirlo, muchos cubanos no estuvieron de acuerdo con la revolución, y estos inician la resistencia anticastrista, ¿correcto? Y tuvieron el apoyo norteamericano, pero fueron derrotados en la Bahía de Cochinos, año 1961. Esto generó entonces la alianza con la Unión Soviética, y producto de ese entonces
de la Unión Soviética, o sea, te va a invadir Estados Unidos, un monstruo. Y tú todavía pues eres algo minúsculo en comparación al poderío militar norteamericano. Entonces necesitas el apoyo o que te apadrine otro monstruo. Y en este caso el monstruo es la Unión Soviética. Apadrina a Cuba y a cambio de apadrinarlo, supuestamente le iba a enviar únicamente armas y unos cuantos tanquecitos, ¿no? Un portaavión. Lo que trasladó la Unión Soviética no fue un portaavión, trasladó misiles nucleares y lo instaló en La Habana, ¿no? Entonces, agudizando el tema, agudizando, ¿no? Las diferencias diplomáticas y haciendo que Cuba sea eliminada, ¿no? Perdón, sea expectorada de la OEA, ¿correcto? Exacto, Estados Unidos lo priva de todo, ¿no? De todo lo que es este bloqueo comercial, económico, y al mundo le prohíbe que le compren a siquiera una banana, ¿no? Un plátano a Cuba. ¿Está bien? Hoy por hoy las restricciones han disminuido, porque en Cuba ya la gente puede ir, ¿no? Cuba vive el turismo, ¿correcto? Y la exportación del azúcar, que luego se hizo necesario, ¿no? Muy bien. El otro punto, el otro tema, Vietnam, ¿correcto? En el caso de Vietnam, ¿qué había pasado por aquí? La guerra de Vietnam. Causas de la guerra de Vietnam, la influencia de las ideas socialistas, la liberación nacional a través de guerrillas y el antiimperialismo, ¿correcto? Estados Unidos intentó evitar el avance del comunismo, el gobierno norvietnamita apoya al Vietcong, Frente de Liberación de Vietnam, sea el incidente Tonkin, pretexto para la participación directa de Estados Unidos, ¿no? En 1973, perdón, el desgaste económico y el repudio de la guerra obligó al presidente Nixon a retirar las tropas de Vietnam, firmándose la paz de París. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, ¿qué ha pasado en la región de Vietnam? Lógicamente también una región importante, ¿correcto? Para los intereses soviéticos y los intereses norteamericanos. Al ver que el lado comunista, China y el lado soviético estaban financiando la invasión, ¿no? O la ocupación de toda la región de Vietnam, es que Estados Unidos entra en este territorio, así como lo hizo pues en Corea, ¿no? Buscar tener un territorio estratégico para evitar el avance comunista, pero no lo logra, ¿no? El tema es que Estados Unidos, con todo el poderío militar que tuvo, simplemente era derrotado por tropas inferiores, por tropas en cuanto a tecnología, ¿no? Que no tenían gran armamento, por ejércitos que eran formados pues de obreros, algunos campesinos, que se sumaron a la causa vietnamita, ¿no? Norvietnamita. Así entonces fue esta campaña bélica el peor fiasco y lógicamente la gran derrota militar para los norteamericanos. Su propia gente, ¿no? En Estados Unidos, recuerda los hippies, ¿no? Protestaban en miles. ¿Por qué? Porque simplemente Estados Unidos seguía reclutando más soldados y esto no retornaban a su país, ¿correcto? Lamentablemente muchos norteamericanos murieron en esta guerra en Vietnam y no retornaron. Y lógicamente el gobierno norteamericano no informaba de esto, ¿no? No informaba de las pérdidas humanas en la guerra de Vietnam, en una guerra que no podían ganarlo. ¿Por qué? Por el territorio, ¿no? Recuerda que es una zona de selva, una zona boscosa, de difícil acceso, ¿ya? Entonces simplemente Estados Unidos tuvo que retirarse, aceptar su derrota. Lógicamente se consideran los peores escenarios militares para los Estados Unidos. En 1976 finalmente el norte unifica al país y nace la República Socialista de Vietnam, como es hasta el día de hoy, ¿correcto? Así quedó Vietnam. El último punto por acá, la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, que también se considera la peor derrota para los soviéticos, ¿no? En este contexto de la Guerra Fría. Causas, el dominio geopolítico de la región relacionado con el tráfico del petróleo en Medio Oriente. 1978. El régimen pro-soviético en Kabul fue atacado por los mujahidín. Los mujahidines eran un foco de resistencia antisocialista, también antisoviético, ¿correcto? Los mujahidines eran rebeldes, ¿correcto? Contra el régimen prosoviético. Esto, lógicamente, Estados Unidos lo aprovecha para financiar a los mujahidines. Es más, a mandarle apoyo a los mujahidines. Es más, le manda un gran apoyo, que va a ser otro grupo llamado los talibanes. La Unión Soviética impidió que el movimiento islámico repercutiera en las repúblicas soviéticas. Moscú intervino, surgió una fuerte oposición al régimen soviético, ¿ya? Que fue apoyada por los Estados Unidos y Arabia Saudí. En este contexto, Estados Unidos justamente, con el apoyo de la CIA, envía a los talibanes. Se decretó el retiro de las tropas entonces del territorio, que culminó en 1989. Los soviéticos no pudieron avanzar más, no pudieron tener control. Los mujahidines, talibanes, ¿no? Con el apoyo norteamericano lograron derrotarlos. Esto generó una guerra civil en Afganistán, donde finalmente los talibanes tomaron el control y el poder político.
¿correcto? Hasta el año 2001. Tomaron el control estos talibanes. Y dentro de ese grupo talibán, un gran personaje. Uno de los líderes de ese movimiento talibán. ¿Quién va a ser? Un tal Osama Bin Laden, ¿correcto? Y Osama Bin Laden toma el control, toma el poder, ya los talibanes. Y los Estados Unidos, sin querer, creó otro monstruo, ¿correcto? Un monstruo que al final, ¿qué pasaría? Año 2001, ¿qué haría? Sería el auspiciador del atentado, ¿no? A las Torres Gemelas en el lado norteamericano. Muy bien, entonces todo en este contexto de la invasión a Afganistán. ¿Correcto? Muy bien, muchachos, hasta ahí entonces el tema de hoy. Vamos entonces allá.